Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pamela Luna, su host. Esto es Esperando la Señal y nos encontramos con episodio de invitada. Bienvenida, Evelyn. Qué emoción tenerte por acá. Para aquellos que no sepan, yo le voy a dar ahorita el espacio para que nos hable un poquito de quién es, pero en esta nueva edición con invitado quería traer a alguien que nos hablara de un tema que poco hemos llegado a tocar acá y siento que tener una experta en ello es fundamental, que tiene que ver con el liderazgo, el cómo convertirnos en las líderes que deseamos ser, quizás más enfocado en la parte de mujeres, aunque acá todos podemos ser líderes y vamos a estar aprendiendo algo. Así que te doy el pase, bienvenida y muchísimas gracias por ser parte de este espacio. Tan linda, Pame. Yo estoy muy emocionada de estar aquí. La verdad es que desde hace un tiempo he querido conectar, así como que nos veamos presencialmente. Por fin. Sí. Porque hago mucho en línea, entonces aprovechar que vivimos cerquita. Estoy muy emocionada que estemos acá y que estemos así como juntitas. Sí, por fin. Es que una de las cosas que yo aprecio de estos espacios no solo es el intercambio de información valiosa para todas las personas que tengan acceso a este podcast, sea que lo vean, sea que lo escuchen, pero es también la oportunidad muchas veces de hacer estas conexiones. Para mí, la gran parte de los invitados que yo he tenido hasta ahora han sido personas que ya tenían una relación establecida, como que ya son amigas, pero es muy cool también utilizar estos espacios para no solo el aprender mutuamente la una de la otra, pero también hacer esas conexiones de qué personas tan increíbles que tenemos acá, y lo que toma es como que dar ese paso de vamos a tomarnos un café, vamos a grabar un podcast, vamos a reunirnos y hacer esas conexiones, que es algo tan importante, no solo como seres humanos, yo diría que también como emprendedores y como líderes, la importancia de hacer esos contactos, que no solo se queden un mensaje en una red social y ya. Pero qué poderoso cómo sale de la red social, ¿cierto? Me parece que y mucho de lo que promuevo en mi comunidad es que tengamos estos espacios porque son energizantes. O sea, si tú nos estás viendo y trabajas en casa, yo sé que a veces es un poquito más enredado salir o, bueno, manejar. En mi caso, sí, que tuve que manejar un tiempito hasta acá, pero vale toda la pena. O sea, energía, como que te llena de energía. Háganlo, sí, salgan. Sí, y yo creo ahorita, digamos, como tocando un poquito en este tema de las conexiones y de los networking, yo creo que algo que sucede mucho, al menos yo lo he visto y me gustaría saber si en tu comunidad también, es que puede llegar a ser un poquito intimidante. O sea, yo siento que hay muchas personas que sí tienen como este deseo de conectar más allá de una red, pero hay como ese miedo, quizás a raíz de la pandemia, que hemos normalizado más como el trabajo de casa, hacer todo remoto, hacer todo virtual, que por un lado tiene sus beneficios, es bastante cómodo, pero quizás hemos perdido un poquito como esa habilidad de hacer esas conexiones en persona, y yo veo que hay muchas personas que sí quieren hacerlo, pero se sienten intimidadas o sienten como ese como... una cosa es la conexión que a lo mejor yo te tenga, te di un like, te di un comentario y ya, otra cosa es conocerse en persona. ¿Qué le dirías quizás como un motivante o como algo que impulse a las personas que estén escuchando este episodio de que tomen un poquito más esa iniciativa de asistir a eventos de networking, o incluso como que tomar la oportunidad como hicimos nosotras de, mira, ya conectamos acá, ¿qué te parece si hacemos este podcast? ¿O qué te parece si nos conocemos? ¿Qué le dirías a las personas para motivarlas a que den ese paso? Sí, la verdad es que lo que dices es muy cierto, y lo primero es entender que, por ejemplo, en mi caso que trabajo en casa, dar el paso sí se siente diferente. O sea, es muy diferente cuando nos vemos por Zoom a cuando nos vemos en presencialidad. Sí. Se siente una energía, como que es diferente, ¿cierto? Sí. Pero al final yo siento que los seres humanos somos sociales, ¿cierto? Y el relacionamiento es fundamental para poder, como lo que te decía ahorita, como que tú te cargas de energía con otras personas. Entonces a esas personas que están allá, porque yo he estado en ese lugar, yo me siento cómoda en mi casa, me encanta mi espacio y me cuesta salir. Total. Que piensen en cómo se van a sentir después. Tú has visto que cuando las personas no hacen ejercicio, uno de los tips que dan es, imagina cómo te vas a sentir después de que terminaste tu ejercicio, que uno se siente como con ese sentido del logro. Sí. En mi caso me funciona más o menos lo mismo, como que al principio me da un poquito de pereza, pero me tengo que arreglar más, tengo que salir, tengo que parquear, tengo, no sé, un montón de cosas. Sí. Pero siempre que termino, digo, menos mal fui, qué bacano, me encantó. Y creo que uno, Pame, también en estos espacios
en mi caso, digo por mí, me recuerda mucho de lo que soy cuando interactúo con personas diferentes a mi círculo más cerrado. Ok, me gusta. Porque creo que cuando uno es mamá o cuando uno está siempre en Zoom, que es mi caso, uno puede olvidar mucho de cómo es esta Evelyn que conoce a alguien nuevo, que se relaciona en presencialidad. Me parece que eso también nos recuerda mucho de lo que somos y que por alguna razón queda un poco dormido, más lo que decías, después de la pandemia o después de haber decidido trabajar en casa, porque al final es una decisión. Totalmente, totalmente. Ahora, antes de adentrarnos un poquito en materia y quizás hablar de algunas de estas limitantes que uno mismo se pone, por ejemplo, en este caso, de hacer como los networking o salir de la zona de confort. Antes de entrar en todo eso, cuéntanos un poquito para aquellas personas que es la primera vez quizás que te ven o escuchan de ti. Háblanos de esta Evelyn detrás de este movimiento de liderazgo. ¿Cómo llegas a este punto? Cuéntanos un poquito. Bueno, a ver, yo desde que empecé mi carrera profesional trabajé en áreas de gestión humana. ¿Cierto? Como en el mundo corporativo. Entonces allí siempre estuve acompañando a líderes en todo este tema de gestión de equipos, de la gestión de su talento y cosas. Luego cuando me caso y quise ser mamá, ya yo en el mundo corporativo empecé a viajar mucho y mi esposo también, entonces esa no era como, ojo, esa visión que tenía en ese momento, que tal vez no es la misma que tengo ahora, yo decía, no, esto no es compatible, si yo quiero ser esta mamá presente, tengo que buscarme algo más flexible, entonces yo renuncio y monto una compañía, en su momento yo vivía en Colombia, de gestión de talento humano. Entonces hacía consultoría a pequeñas y medianas empresas en gestión del talento humano. Y ahí empecé desde ese momento a trabajar con líderes, ahí eran hombres y mujeres y siempre les ayudaba pues desde la selección, la estrategia, la gestión del talento y todo eso. Luego me vengo para Estados Unidos en el 2019, llega la pandemia y me quiebro. Esa empresa me quiebro horrible. Bueno, pasó todo este proceso. Entonces ya después de haber cerrado este ciclo, me dice mi esposo, bueno, que ahora que tienes como esta oportunidad de volver a empezar, ¿qué te gustaría hacer? Entonces yo me senté como a escribir de nuevo qué era lo que quería y encontré que me encanta lo que hago, pero que definitivamente me sentía mucho más cómoda y como mucho más plena trabajando con mujeres. Entonces desde ese momento y mucho más digital y todo ese tema que es realmente algo nuevo para mí, entré a ayudar a mujeres. Entonces lo que hago es ayudar a mujeres líderes, soy su mentora en cómo construir equipos de trabajo, cómo delegar más y mejor, porque al final, después de toda mi experiencia, creo que la única forma de alcanzar resultados excepcionales sin que tengas que sacrificar muchos de tus espacios personales o familiares es a través de la delegación. O sea, tú puedes hacer muchas cosas muy grandes, pero no todo tú sola, ¿sí? Y creo que allí las mujeres en particular tenemos grandes desafíos a la hora de delegar, y lo hablábamos tú y yo, no solo en el trabajo, también en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones personales. Entonces, bueno, ofrezco experiencias educativas, programas a estas mujeres que quieren delegar más y mejor. Y por lo menos conectándolo un poquito a lo que es quizás estas limitantes, vamos a decir, con toda la experiencia que has tenido trabajando con estas mujeres y siendo su mentora y apoyándolas, ¿cuáles dirías que son algunas de las limitantes o los miedos más comunes que tú ves en tus clientes, que es como, este patrón se repite y lo veo mucho? ¿Qué dirías que es lo que más se ve? Mira, yo llevo más de 15 años en este campo y siempre he trabajado con mujeres en diferentes etapas, desde las que están emprendiendo, como que etapas más tempranas, o mujeres que tienen equipos ya grandes, consolidados. Y en todas veo, obviamente en diferentes niveles, pero en todas veo algo común, y eso también aplica en hombres, hay una creencia de que nadie lo puede hacer mejor que yo, ¿sí? Entonces, lo que alimenta esta creencia es un comportamiento donde nos cuesta soltar el control. Entonces, eso es lo primero, ¿cierto? Como que cada vez que tú delegas algo y eso no sale como tú esperas, tú encuentras la forma de alimentar la creencia de que nadie lo puede hacer tan bien como tú. Entonces, eso te va a limitar y te limita a crecer, a fortalecer relaciones de confianza con otros, ¿cierto? Entonces, esa es la primera etapa, una de las primeras cosas. Y otra es tal vez el entender la delegación como un gasto y no una inversión. Sobre todo hablando en el mundo emprendedor,
muchas veces estamos en esta disyuntiva de estoy empezando, un ejemplo, o estoy ya con un negocio andando, pero ya tengo una estructura de costos, entonces yo digo, es que si contrato a alguien, eso me va a costar. Entonces inmediatamente lo que hace el cerebro es hacer una resta. Entonces yo me gano 100 y esta persona me va a costar 50, entonces ya no me va a ganar 100, sino que me va a costar 50. Exacto. Y solamente esa interpretación hace que te limites. Claro, se queda muy superficial, muy en ese punto y ya. Y es escasa, porque Claro. es que vas a repartir los mismos 100. Es una mentalidad un poco más escasa. Cuando tú Ok. lo puedes ver como una inversión, ¿cierto? Tú la forma como lo tienes que pensar es cuánto más podría ganar si invierto en una persona que me ayude en esto y me libere tiempo para yo dedicarme a esto otro. Ok. Entonces esta mirada es otro de los errores comunes y es Ok. entender la delegación como un gasto y no una inversión. Ok, ok. Y me encanta, o sea, que menciones ese punto, porque yo siento que llevándolo a un plano un poco más general, algo a lo que nos estamos mal acostumbrando, y esto estoy generalizando mucho, no significa que todo el mundo entre en este paquete, pero siento que se ha generalizado mucho esta idea de los resultados a corto plazo, lo que a mí me dé en este momento. Y para tú poder verlo desde el punto de la inversión, tienes que entender de que es una inversión, te va a dar un retorno, no necesariamente te va a dar el retorno ahorita o en una semana o en un mes, sino de que tú tienes que pensarlo a largo plazo, así como ves tu negocio a largo plazo. Y yo siento que ahí es donde está el problema, que muchas veces es como a corto plazo yo lo que veo es la pérdida. Yo lo que veo es el gaste en esto, entonces ¿de qué me sirve? A corto plazo no estoy viendo el resultado de lo que esta inversión debería traerme, entonces no me sirve. Y yo creo que hay que aprender a cambiarnos un poquito ese chip de que es, es un camino que vas a recorrer, no es como en un mes vas a llegar al resultado o en un mes vas a ver esto, es como aprender a verlo de que no busques la satisfacción instantánea, sino lo que tú quieres es algo más a largo plazo. Y yo creo que ahí también entra un poquito esta idea de cuál es la visión que tú tienes para tu negocio. Porque de nuevo, mucha gente lo ve como yo quiero ya hacer los $10,000 al mes en 3 meses. Como toma mucho tiempo, son muchas bases que tú tienes que solidificar, son muchas cosas que tú tienes que construir. Y siento que pequeños pasos importantes como este cambio de mindset, este cambio de no lo veas como un gasto, velo como una inversión, no lo veas como que si yo empiezo a invertir en otras personas para no hacerlo solo, pero se me va a ir el dinero, es como que entender de que todos estos son puntos donde quizás no vas a ver el resultado inmediatamente, eso no significa que no va a valer la pena, pero tienes que aprender a proyectarte a mucho más tiempo, a resultados en 1 año, en 2 años y no en 3 semanas, por ejemplo. Exacto, como todas las inversiones requieren, como tú dices, un tiempo y también en el caso de la delegación en particular, la persona a quien le delegas necesita un tiempo para completar su curva de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, muchas veces comparamos un resultado hablemos de un emprendedor que lleva muchos años haciendo lo mismo, ¿cierto? Que ya ha adquirido ciertas habilidades, cierta expertise para desarrollar esa actividad, versus una persona que apenas está aprendiendo, que la acabe de contratar, ¿cierto? Entonces, claro, el resultado no es el mismo y ahí es donde alimentamos esta idea de, pues mejor lo hago yo, pues obvio, mejor lo haces tú, claro, porque tienes más tiempo. Entonces, sí, Pame, creo que al final es una inversión. Yo puedo entender que un emprendedor que esté empezando necesita resultados inmediatos, pues para poder subsistir. Muchas veces tenemos como este tema de flujo de caja, pero siempre es entender que una de las cosas que yo sí recomiendo, si tú estás haciendo una inversión en una persona, un ejemplo, o en una delegación, en contratar a alguien, siempre es muy importante tener un plan de entonces yo qué voy a hacer una vez contrate a esta persona. Porque lo que pasa mucho, Pame, es que supongamos yo delego toda la parte gráfica y eso me libera un montón de tiempo. Pero yo necesito tener muy claro en qué voy a invertir ese tiempo. Porque muy probablemente en lo que vaya a invertir en ese tiempo me va a retar como líder. Tal vez te va a tocar salir de tu zona de confort, ya no vas a diseñar, sino que vas a tener que salir a crear cosas nuevas, buscar nuevos clientes, ir a resultados más grandes. Y muchas veces eso me da miedo, entonces me quedo aquí. Entonces, claro, si no estás haciendo este rol, pues obvio ahí sí te va a costar y no vas a poder obtener el ingreso adicional. Entonces, tampoco me voy a tirar y responsablemente voy a contratar a alguien, es tener un plan y eso te va a dar mucha seguridad,
¿qué vas a hacer con el tiempo que vas a liberar? Claro. ¿Cuáles son esas actividades concretas a las cuales te vas a dedicar una vez hayas liberado ese tiempo después de la delegación? Exacto. Y por lo menos en ese sentido, que yo siento que como con todo en el tema de emprender, no hay como un set de reglas, no es como que si tú sigues estos pasos, el éxito está asegurado. Y siento que una de las preguntas que uno pudiera llegar a hacerse es, ¿cuándo sé que es el momento adecuado o lo más cerca de adecuado para yo empezar a invertir en delegar o incluso en crear un equipo? Porque yo siento que hay veces que hay personas que pueden tener esta visión de ese es como un próximo paso importante y significa como si ya tienes ese equipo establecido lo estás logrando, pero no siempre hace sentido. O sea, hay momentos en donde sí, mira, realmente no hay una necesidad, todavía tienes el tiempo, puedes hacer ciertas cosas tú, como que date un chance más de ser un equipo de uno, digamos, pero también ya llega un punto donde a lo mejor tú no te estás dando cuenta de que es momento de hacerlo. ¿Cómo, qué pudiera uno identificar como, ok, esto puede significar de que es buen momento para empezar al menos a pensar en la idea de voy a delegar o voy a empezar a buscar un... Me encanta esa pregunta, me parece excelente. Mira, yo creo que el punto, o sea, como que tu señal de que es la hora de delegar es cuando tú sientes que estás limitando tu crecimiento porque tú no estás teniendo el tiempo para aprovechar la oportunidad. Ok. Entonces, si tú ya eres un emprendedor o una emprendedora o emprendedor que está desarrollando su negocio, que ya está obteniendo ingresos y que muchas veces tienes que dejar ir oportunidades porque tú estás siendo como un cuello de botella en tu negocio, es como la primera señal. Okay. La otra es, si tú eres una emprendedora que tus procesos operativos te están absorbiendo al punto de que tú no estás pudiendo dedicarte a lo que tú mejor sabes hacer. Supongamos yo soy una emprendedora que soy la que vende, o sea, ese es mi talento, soy la vendedora, la que crea, que normalmente la mayoría de los emprendedores somos los que vendemos nuestros servicios. Okay. Si tu operación te está impidiendo hacer esa labor, también es una señal de que estás, por decirte un ejemplo, yo soy diseñadora y hago ropa. Si el proceso de diseño, estar en el taller de compra de materiales, está absorbiendo mi tiempo y no estoy pudiendo venderlo, que es donde yo le agrego más valor a mi negocio, es también una señal de que estás lista para delegar. ¿Y qué es lo que yo siempre, y que lo hablábamos ahorita, qué es lo que yo siempre recomiendo para ese emprendedor que quiere empezar a delegar y que todavía tiene temores? Delegar no es solo contratar personas tiempo completo y meterse en un montón de compromisos. Que hay mucha gente que tiene esa idea y de hecho lo he visto en casos de personas que conozco que es como que quieren saltarse ciertos pasos, o como que quieren llegar allí rápido y sienten que si ya yo tengo el equipo armado es como que listo, esta fue la mejor decisión. No significa que no sea una buena decisión, pero siento que también tiene que ver con el momento en el que la haces. Y mucha gente tiene esa idea de que el equipo significa alguien que tú tienes en payroll, es alguien que tú tienes a tiempo completo y después de unos meses cuando te das cuenta de que ya va, estoy invirtiendo a lo mejor más en costear los servicios de esta persona, pero realmente no son servicios que yo necesito a tiempo completo o es algo de que a lo mejor como muy puntual. Entonces, el también entender esa diferencia que tú mencionas de un equipo no significa que tienes que tener a alguien tiempo completo. O sea, hay muchas oportunidades freelance, por ejemplo. Exacto, freelance, por horas. En el mundo emprendedor y sobre todo gracias a las redes sociales hay una forma de delegar a través del intercambio de servicios, donde si yo... Por ejemplo, en mi caso, yo ofrezco mentorías a líderes y hay una diseñadora gráfica que quisiera mejorar sus habilidades de liderazgo y yo quisiera hacer un intercambio con ella, yo le puedo ofrecer a cambio de mi mentoría, tú me das un soporte en diseño. Entonces eso, obviamente, y lo hablábamos ahorita, debe reflejar un gana-gana para ambas, ¿cierto? Y que sea, ahí recomiendo que sea muy delimitado el alcance, porque a veces en esas relaciones una termina dando mucho más y queda como sin sabor. Haz de cuenta que estás contratando un servicio, puedes hacer un documento, tal cual, porque igual, aunque no hay intercambio de dinero, sí hay un intercambio de energía, un intercambio de tiempo, de todo, sí. Entonces hacer tal cual, tomárselo muy en serio, puede ser la amiga, puede ser, pero mira, vamos a hacer un documentico, puede ser una hojita, no tiene que ser un contrato, pero donde tú vas a dedicar tantas horas, estos son los resultados, yo a cambio entonces te entrego esto.
Y esa es una muy buena forma de probar cómo te va, si te está funcionando, si estás pudiendo obtener mejores resultados gracias a ese intercambio de servicios. Pero sí, es no dar el paso al payroll a no ser que estés muy segura y tú puedes ir gradualmente delegando, te vas tomando confianza, puedes ir haciendo un proceso de delegación gradual si te está costando, no tienes que salir pues a delegar todas las responsabilidades más importantes, incluso lo recomendable es eso, que sea gradual y que tú vayas dando un paso segura. Exacto, exacto. No, y me gusta el punto que pusiste. Ojo, esto no quiere decir de que no vas a colaborar y no vas a trabajar con amigos, porque mucho, por lo menos, ha sido mi caso, de que varias de las oportunidades de intercambio que yo he establecido con personas han sido con amigos que trabajan en, vamos a decir, en la industria de la creatividad y del emprendimiento, pero que tienen algo para ofrecer de, por ejemplo, yo no tengo conocimiento o no tengo experiencia con el lado de crear una marca personal, o sea, paleta de colores y diseño y todo este tipo de cosas. Yo hice una colaboración con alguien que fue quien me ayudó a definir esto y al mismo tiempo fue sentarnos, eso tal cual lo que tú dijiste, no es como, bueno, esta persona entiende o dar cosas por sentado, así sea obvio o tú lo sientas obvio, sí siento que es muy importante como que tener esa reunión, o sea, trata cada paso como negocio, así lo vayas a hacer con tu mejor amiga, pero es como que ambas partes lo traten como que esto es parte del negocio, esto es parte del trabajo, no es como nos sentamos a tomarnos un café de echar chisme, eso lo pueden hacer después, pero para algo así que tiene que ver con un beneficio que cada parte quiere obtener, con un servicio que cada parte está entregando, es darle el mismo valor y el mismo respeto que si lo estuvieras haciendo con un desconocido o con un cliente. Y sí creo que es muy importante eso de poner los puntos sobre las IES, diríamos, de, ok, esto es lo que yo te voy a entregar, esto es lo que tú me vas a entregar. Si hay que hacer como alguna corrección o algo, mira, solo tienes para una corrección o todo ese tipo de cosas. Nosotros tenemos la frase como que cuentas claras conservan amistades. Y es muy importante como que tener eso allí porque sí llega a pasar un poquito del que a lo mejor alguien ni siquiera maliciosamente, pero se termina como aprovechando un poquito más. O sea, yo creo que cuando sales de ese tipo de colaboración sintiendo como que se aprovecharon un poco de mí, sí, no es la idea. No es la idea. Y yo siento que, al menos ha sido mi experiencia, cuando se menciona esto de intercambios o colaboración, yo siento que yo lo he visto más desde el lado de trabajar con marcas, por ejemplo. Y cuando hago énfasis en el hecho de que ambas partes ganen, es porque mucha de la experiencia que hemos llegado a tener los que hemos hecho creación de contenido, por ejemplo, o hemos hecho colaboración con marcas, es que cuando tú te pones a ver, esta es una compañía multimillonaria que te está mandando productos que a ellos les vale prácticamente nada y de ti están esperando como que hazme un video, hazme esto, hazme lo otro y tú ganas exposición. Y es como realmente eso qué retorno me está dando. Y yo siento que mucha gente como que le agarró un poquito de riña a esta idea de la colaboración porque se quedaron con ese concepto. Cuando en realidad sí hay colaboraciones que pueden ser muy beneficiosas, sí puede ser algo de que a ambas partes les está como que ahorrando dinero, por así decirlo, pero ambas partes están ganando porque cada una está obteniendo algo que la otra necesita. Entonces sí siento que es importante que la gente tenga claro de que hay maneras adecuadas y correctas y beneficiosas en que sí puedes hacer colaboración. No tiene que ser como que, bueno, el que está más arriba este es el que ganó y tú como, bueno, me quedé aquí. Tienes que ser selectiva, ¿sí? No todo lo que te ofrecen, y normalmente cuando a uno le ofrecen muchas cosas, y aquí tu tiempo vale oro, porque si bien no lo vas a pagar con dinero, pues lo vas a pagar con tiempo, que creo que al final es más escaso. Exacto. Es como uno realmente no decir a todo que sí, y encontrar el gana-gana en todas las colaboraciones, en las, asegurarte que está alineada tu visión y que tú ganas tú y gana el otro de eso. Exacto. Y ahorita, por ejemplo, que mencionamos la parte de tiempo, que yo siento que es, por allí parece obvio, pero quizás hay como que tocar un poquito este punto. Con el tema de las delegaciones, siento que hay gente que quizás no ha entendido al 100% que ese es el beneficio mayor que tú vas a obtener al delegar algo. Mucha gente se enfoca más en la parte económica, que fue lo que ya mencionamos de, es que es un gasto, voy a estar perdiendo dinero, y no lo ven desde el punto de que el tiempo es el recurso como más importante y el que más nos cuesta en todos los sentidos. Entonces es entenderlo desde la parte de cuando tú estás haciendo la delegación,
velo como todo el tiempo que tú vas a poder tener, porque siento que es la excusa de siempre decimos, es como, es que no tengo tiempo de complete la oración. Y es el entender de que esas delegaciones te van a ti a devolver un tiempo para tu negocio, para tu vida personal, para lo que sea. Algo que me gustaría tu opinión, ya que hablamos de, ok, tenemos una mejor idea de cuándo saber que es el momento de delegar. Yo siento que la siguiente pregunta que puede surgir es, ¿cómo sé qué delegar primero? Porque es como, ok, ya entendí de que es una necesidad y ya entendí que esto me va a ayudar, pero no sé qué escojo. ¿Por dónde recomendarías empezar con el tema de tu primera delegación? Entonces ya habíamos hablado que esta primera señal es qué es lo que estoy haciendo que me está tomando un montón de tiempo y qué es lo que me está impidiendo de dedicarme a lo que yo sé hacer mejor o donde yo agrego más valor a mi negocio, ¿cierto? Exacto. Entonces ahí tú vas a ir teniendo una idea de que esto que estás haciendo, ¿cierto? ¿En qué es lo que tú estás dedicando tu tiempo hoy? Entonces yo les recomiendo que hagan como un diario de en qué me invertí hoy el tiempo y que apuntes todo, desde lo más simple. Miren, en este ejercicio algunas participantes de mis programas se dan cuenta que se demoran cobrando cartera mucho tiempo, porque al teléfono tal, o que llamando a los bancos, o que haciendo diseños gráficos, es otra cosa muy típica. Todo el tema de diseño gráfico es una de las cosas que, sobre todo cuando uno es creador de contenido, es una de las primeras cosas que empieza a delegar. Todo el tema contable, temas administrativos, facturas, depende el negocio de cada uno. Pero es llevar un diario de en qué estás invirtiendo tu tiempo. Y ahí te vas a, con una semana que lo hagas, 2 semanitas juiciosa, te vas a dar cuenta en dónde está tu tiempo. Entonces tú siempre haces el siguiente análisis. ¿Cuánto vale mi hora? ¿Cuánto vale mi hora? Yo sé que eso es un valor difícil de sacar. Entonces lo que puedes hacer es, ¿qué tanto ingreso tú podrías generar en tu negocio si tú pudieses dedicarte a eso que sabes hacer bien? Una hora. ¿Cierto? Me gusta eso. Entonces es como este costo de lo que tú podrías hacer si en vez de estar aquí llamando a un banco o llamando a un cliente a cobrar, tú estarías más bien vendiendo, creando algo nuevo, ¿cierto? Entonces cuando tú empiezas a identificar estas actividades, ¿cuánto vale mi hora? Supongamos que tú defines que vale $100, por ponerte un ejemplo, o $50, lo que sea. Me demoré 1 hora haciendo una pieza gráfica o editando un video, ¿cierto? Entonces ¿realmente este valor de hora paga esto? ¿Cierto? Esa es una. Me gusta. Y la otra es que puedes ir haciendo por afinidad. Entonces resulta que en el tiempo te diste cuenta que mucho de lo que haces es edición de videos, creación de piezas gráficas, y eso pues realmente tú no eres diseñadora gráfica, entonces sabes que tú podrías encontrar fácilmente a alguien que lo pueda hacer mejor que tú, o que por lo menos tenga las habilidades. Exacto, y pequeño paréntesis aquí antes de que lo olvide, que yo creo que también a veces nos ponemos esta presión de que tenemos que saber hacerlo todo. Es como tenemos que ser expertos en creación de contenido, en contabilidad, en diseño gráfico, y es como nadie realmente está esperando eso. Y yo siento que ahí a veces uno se pone esa presión de que yo tengo que saber hacer todo, y es como, sí está bien tener como un conocimiento básico, porque al fin de cuentas son piezas fundamentales de tu negocio, pero también entender eso de que cuánto tiempo te va a tomar a ti tener el nivel suficiente de expertise para tú poder hacer esto solo versus poder delegárselo a alguien que ya sabe. No lo tienes que preparar, ya esa persona sabe hacerlo, tú le das la tarea y listo. Que yo creo que ese es otro punto importante también. Muy, muy importante es el querer ser, que eso es una cosa muy común de los emprendedores, el querer ser buenos en todo tiene un costo muy alto para nosotros. Y no solo en dinero, que también, pero un costo energético, de presión, ¿cierto? Y lo hablábamos en estos días que charlamos, era una de las formas donde un emprendedor puede realmente cambiar esta forma de pensar, es dejar de pensar cómo puedo hacer esto, a quién podría ayudarme a hacer esto. Y cuando tú lo piensas desde el quién y no tanto desde el cómo, lo primero que pasa es que te quitas una presión encima, ¿cierto? Un peso del que yo tengo que saber cómo hacerlo. Al quién inmediatamente, como yo siempre les digo, aparecen brillantes quienes que pueden venir a hacerlo mejor que tú, que estarían felices de ayudarte, y que además pueden venir a completar pues como tu proyecto. Entonces es eso,
Pame, creo que la primera es darte cuenta que si estás en el lugar, en el momento, lleva un diario en donde estás poniendo tu tiempo, empieza a identificar alguna afinidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no, sí, yo noto que esto lo puede hacer una persona con un perfil administrativo, un perfil gráfico, entonces ahí te vas dando cuenta cuáles pueden ser este tipo de actividades. Normalmente son temas contables o administrativos y temas gráficos, edición de video, piezas de gráficas, eso toma muchísimo tiempo. Ok, no, me encanta y de hecho relaciona un poco a un ejercicio que yo le pongo a hacer a veces a mis clientes. Esto es más enfocado en realmente entender cuánto tiempo tienes, porque hay mucha gente que tiene una idea y cuando lo pones en papel es como, estás totalmente errado. Hay gente que tiene esta visión de, si lo piensan como así al ojo, sin sacar cuentas, y tú les preguntas, ok, ¿cuántas horas tú tienes disponibles a la semana para lo que es tu emprendimiento? A lo mejor ellos te dicen, mira, yo tengo 20 horas, por ponerte un número. Y yo siempre les digo, ok, yo quiero que tú te sientes con papel y lápiz y tú escribas absolutamente todo lo que tú haces desde que te levantes. Porque el problema es que hay muchas de estas actividades que yo no las da por sentado como, bueno, por eso toma nada y es como, no, ve cuánto tiempo realmente te toma. O sea, en las mañanas a lo mejor uno dice, bueno, 1 hora en la mañana para mí. Me hago mi café, me bañé, me vestí. Cuando te pones a realmente medir es como, no es 1 hora, es 1 hora 45. Entonces 45 minutos no estabas contando. ¿Cuánto te toma el commute? Si eres de personas que tienes que ir a la oficina o tienes que ir a reuniones. Si eres persona que creas contenido, no es solamente el tema de las fotos, es cuánto tiempo te toma editar, cuánto tiempo los captions, todo ese tipo de cosas. Y yo creo que ese tipo de ejercicios también nos ayuda a ver la importancia del es momento de delegar. Porque las 20 horas que tú jurabas que tenías, cuando haces este ejercicio de anota todo lo que tú haces desde que te levantas hasta que te acuestas, en verdad no son 20, en verdad son 7. Y ahí te das cuenta de que, ok, tengo mucho menos tiempo del que yo pensaba. Mayor es la necesidad y la importancia de, es momento de delegar. Y lo más común es que tendemos a subestimar el tiempo que nos lleva las tareas. Si tú le preguntas a alguien cuánto te toma editar un video, normalmente la respuesta es menos de lo que realmente se toma. Entonces lo que dices es verdad, este diario que llevan es muy, muy poderoso cuando además, porque además ahí se dan cuenta de realmente el tiempo que le están invirtiendo a ciertas actividades. Exacto. Entonces sí creo que es importante tener una noción de tu tiempo en general, tu tiempo a nivel personal, tu tiempo de negocio, porque mucha gente como que separa los dos y a fin de cuentas tú eres la persona que alimenta tu vida personal y tu vida profesional. Tú también tienes que darte cuenta tus responsabilidades, por ejemplo, en tu caso como mamá, el tiempo que te tome todas las labores que tenga que ver alrededor de los hijos, el tiempo de pareja, el tiempo hasta para ti mismo, que yo siento que es un punto muy importante de que, ok, la gente ve como que todo el tiempo que está delegando hacia afuera, de tiempo con seres queridos, tiempo de labores de la casa, tiempo de negocio, tiempo de esto, y no se ponen a pensar de que también es importante que tengas un tiempo para ti, para tu bienestar, para cuidar de tu salud mental, para cuidar de tu salud en general. Y yo siento que eso es uno de los temas que a veces uno lo ve como muy relacionado como al holístico o lo ves como muy externo y no te das cuenta de que esto también es una pieza clave de ti como emprendedor, esto también es una pieza clave de ti como empresario y es también el darte cuenta que tanto estás invirtiendo en tu bienestar emocional, psicológico, físico, porque yo lo que les digo a la gente es como que tú eres la base de todo esto que tú estás construyendo. Y si la base no está estable, eventualmente esa estructura se cae. Eventualmente es cuando empiezas a experimentar síndrome del impostor que te detiene. Es cuando empiezas a experimentar el bloqueos creativos. Es cuando empiezas, o sea, todos estos obstáculos es porque la base que eres tú no está 100% estable. Eso es súper relevante y es muy común en los líderes, emprendedores o líderes corporativos, es que se empiezan a dejar de último, porque claro, tienen como esta sed, esta ambición de obtener grandes resultados, de materializar sus sueños. Por supuesto, las que somos madres, pues tenemos este gran deseo de ser madres presentes, de mantener un matrimonio estable, una pareja estable, y todo eso empieza a tomar gran parte de este tiempo. Entonces siempre la más común y la más fácil es dejarme a mí de último. Pero eso, pues, Pame, tú eres la experta, pero al final esto generalmente nos cobra factura tarde que temprano. ¿Sí? Entonces lo que todos sabemos y que ya suena pues como muy trillado, pero es que siempre hay que decirlo porque aunque todos lo sabemos conscientemente, todavía nos cuesta
ponernos de primero, tener esos espacios de autocuidado, lo digo por mi experiencia personal, o sea, a mí me cuesta un montón, pero cada vez me doy cuenta de lo importante que es, porque al final mucho de lo que, del valor que tú le agregas a las personas con las que estás, a tus resultados, a tu equipo si lo tienes, es más desde tu ser que desde tu hacer. Y tenemos un gran enfoque en el hacer. Sí, todo es accionar, todo es crear, todo es sí. Hacer o tener. Sí. Entonces le damos gran valor al hacer y al tener y nos olvidamos que realmente nuestro valor, el aporte, mucho de nuestros resultados llega más por nuestro ser. Entonces es tan relevante cultivarlo y en la medida en que uno va cumpliendo años, porque me ha pasado a mí. Sí, la edad te pone a pensar mucho, Exacto. eso sí es verdad. Entonces sí. Sí, una de las preguntas que de hecho llegó a mí y es algo que compartiría acá como ya medio cerrando el tema, que es de esas preguntas como simples, pero cuando te pones a pensar como que te descoloca un poco. Y es si tú como persona te desprendes o te quitaran lo que es como tu título profesional, tu experiencia laboral, tu negocio, o sea, te quitan como que todas esas etiquetas o todas esas identidades por las cuales eres conocido externamente, ¿quién eres? Y cuando tú te pones a verlo así, entiendes cuánto nos enganchamos de alguna manera de todas estas identidades de yo soy empresaria, yo soy líder, yo soy coach, yo soy mentora, yo soy esto, lo otro. Es como, quita todo eso y ¿quién queda? Y a veces uno se queda con él, no sé, no sé porque nunca me lo había preguntado. Entonces yo creo que ahí está la importancia de también construir una identidad saludable y estable con quien tú eres como individuo, con quien tú eres como persona, antes de ser cualquiera de estas otras identidades externas, que son importantes, pero es como tienes que tener esta base clara de quién eres tú si mañana te quitan todo esto, quién queda. Y estar contenta o sentirte estable con esa identidad que queda de quién eres tú. Y por lo menos, y muchas veces descubrirla, porque creo que aunque uno en esencia es siempre la misma, uno va, y pues te lo digo que yo justo este miércoles cumplo 39 años. Entonces, ¡ay, felicidades! Entonces como que mi último año que marca con el 3 me ha puesto súper reflexiva. Okay. Y creo que al final uno mantiene su esencia, pero uno va cambiando, se va transformando, va evolucionando, y muchas veces se va perdiendo de reconocer estos cambios, como estos matices. La Evelyn de hace, cuando cumplí 30 años, es una Evelyn, como te digo, en esencia la misma, pero tal vez ya piensa diferente, tal vez ya quiere cosas diferentes, tal vez los sueños que tenía a los 30 ya no son tan relevantes ahora, o muchas veces, y ojo, ya los alcancé. ¿Y ahora qué? Y entonces estoy pensando en qué más, o más bien quisiera disfrutar lo que ya tengo, ¿sí? Es como que el poder dedicarse un tiempo, hablando del tiempo, de la agenda, a volverte a descubrir, a hacer terapia, a tener estos espacios de silencio donde puedas volver a conectarte con eso que tú eres, no solo con lo que tú haces o con lo que tú tienes. Y creo que al final en la vida le dedicamos mucho a eso. Y todo esto que yo promuevo de delegar, de no verte a ti misma como el único medio para alcanzar tus sueños, es en busca de que puedas encontrar el tiempo también para hacer, para celebrar, para descansar, porque cuando estamos tan en el hacer, pues nos perdemos de lo más hermoso de la vida. Total. Y ese punto que siento que es como un buen cierre del tema de la celebración. Porque yo siento que a veces estamos tan enfocados en, ok, cumplí esta meta, ya voy corriendo a la siguiente, cumplí este y no nos detenemos ni siquiera a disfrutarnos esto era algo que tú habías establecido que tú querías lograr. Esta era una meta que tú tenías anotada de quiero lograr esto, quiero hacer esto. Es como no solo el aprender a celebrar cada pasito que damos, porque eso significa que estamos accionando y estamos haciendo más de lo que mucha gente que se queda frenada por los mismos miedos, por las mismas dudas y nunca siquiera dan el primer paso. Es el celebrar toda la constancia, todo el trabajo, todo el esfuerzo, todo el tiempo, toda la energía, todo lo que venimos dedicando y que cuando eventualmente llegues a poder cumplir o llegues a poder tachar como que una de esas metas, darte realmente el espacio y el tiempo de celebrártelo antes de ya irte corriendo a la siguiente. Es como, está bien también tomarte esos breaks de logré llegar a esta meta de esta cifra al mes o de poder
irme en este viaje que quería, o de poder tener tantos clientes, o lo que sea. Es como realmente darte el momento de reconocerlo, ver como el valor de, wow, mira todo lo que hice para finalmente poder llegar aquí, y celebrarlo y disfrutarlo antes de irte ya corriendo para la siguiente meta. Sí, además que qué cansancio. Sí. O sea, sí. yo la verdad te digo que he estado súper reflexiva con mi cumpleaños, y una de las cosas que como que he reconocido, así como que me ha llegado y lo he interiorizado un montón, es qué cansancio perseguir, Sí. qué cansancio, si bien yo promuevo ir por tu meta más ambiciosa, cumplir tus sueños, creo que debes partir de un lugar donde te sientes plena y agradecida con lo que ya tienes, donde te puedes dar el lujo de celebrar lo que ya tienes, porque muy probablemente si tú nos estás escuchando en este momento, piensa y te vas a dar cuenta que mucho de lo que tú ya tienes hoy fue lo que algún día soñaste. Total, y uno ya lo da por sentado, como bueno, ya está ahí. Sí, y como que, pues ya. Y entonces, ¿qué viene después? Entonces no estás terminando de llegar a tu meta actual cuando ya estás poniendo la siguiente. Entonces, al final, ¿qué sentido tiene? Claro. O sea, ¿qué sentido tiene tú todo el tiempo querer algo más y más, mucho desde el tener, cuando todo eso que buscas probablemente lo puedes encontrar con lo que ya tienes? Totalmente. Todo eso que es lo valioso, el para qué haces lo que haces, es muy probable, y te aseguro que te vas a acordar de mí. Si tú haces una reflexión, tú dices, pero yo realmente todo eso que yo quiero, como me quiero sentir, yo lo puedo tener con lo que tengo hoy, no necesito más. Exacto. Entonces, si tú vas y construyes tus metas más ambiciosas desde este lugar, es un lugar de mayor disfrute, es un lugar donde puedes estar más tranquilo, más pleno con lo que ya tienes, agradeciendo y celebrando lo que ya tienes. Me encanta, me encanta. Antes de cerrar, me gustaría saber, para aquellas personas que luego de ver esta conversación tan maravillosa, que nuevamente te agradezco, y dicen, mira, yo quiero conectar con Evelyn, yo quiero trabajar con ella, ¿cuál es la mejor manera de contactarte? ¿Cuáles son los pasos para aquellas personas que estén interesadas en trabajar contigo? Tan linda. Bueno, pues me encuentran en Instagram, como Galeano. Tengo un podcast que vamos a grabar también un episodio, así que los esperamos por allá, siguiendo hablando de otros temas con Pame, que se llama Labial Rojo Podcast. Me encuentran en todas las plataformas, y por Instagram me pueden escribir, ahí siempre les estamos respondiendo, felices de tenerlos por allá. Perfecto. Igual en la descripción del episodio vamos a dejar todos esos links para que la gente directamente pueda ir a tu perfil, escuchar tu podcast y pueda conectar contigo. Nuevamente, de verdad, agradecida. La conversación me encantó. Fue como que todos los puntos que habíamos discutido, siento que llegamos a cada uno de ellos. Y me encanta poder brindar como esta visión de liderazgo de alguna forma como más cercano, más accesible. Quizás a veces uno lo ve muy lejos, como que ser el líder o ser el jefe, y uno lo ve como, yo no puedo llegar ahí. Y yo siento que siguiendo al menos una de las recomendaciones que dimos hoy, creo que estás un paso más cerca de poder llegar a ser ese líder ideal para ti mismo y para tu comunidad. Así que agradezco nuevamente que hayas sido parte. Gracias por estar aquí. Como dijo Evelyn, ahora nos vamos para el podcast Labial Rojo. Gracias a todos por estar aquí otra semana, y quedamos en un próximo episodio de Esperando la Señal. Bye. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.